padre era un médico especializado en salud pública. No he querido nunca la violencia, yo soy médico, quiero la vida, quiero la salud y por lo tanto los derechos humanos que son a la libertad, a la justicia y a la paz. Fue una persona que se dedicó toda la vida a lo que más vida salva en el campo de la medicina, que es la prevención. Al final de su vida se dedicó más a la política y a los derechos humanos. Doctor Héctor Abad Gómez, ¿cuál es la filosofía de la Marcha del Silencio? Es simplemente hacer una protesta pública y llamar la atención sobre los numerosos desaparecidos en Colombia. Cuando a mi padre lo matan en el año 87, yo todavía no había publicado ningún libro. Que estos amantes de la muerte, lo que más detestan es un hombre que ame la vida, tal vez. Con el tiempo me di cuenta de que la historia de la vida de él y la historia de su muerte, yo las tenía que contar. Mi papá levanta la vista y ve la cara malévola del asesino, ve los fogonazos que salen del cañón de la pistola, oye al mismo tiempo los tiros y siente que un golpe en el pecho lo derriba. Abuelo, yo sé que tú estás llorando, gente que taita y que mamá, arriba están descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Buen día para todos, mi nombre es Andrés Felipe Rodríguez Rubio. Hoy voy a hacer un pequeño análisis de los elementos de lo religioso que se encuentran inmersos en la obra El olvido que seremos de Héctor Abad Facio Lince. ¿Qué es lo religioso? Lo religioso no necesariamente tiene que ver con la práctica o la creencia en un Dios o en un ser supremo. Lo religioso lo podemos ver en elementos muy cotidianos, por ejemplo, los imaginarios sobre la vida, la esperanza, la muerte, la vida política, el trato con el otro, los mitos, los ritos y prohibiciones diarios o muy tradicionales de la cultura, así como las emociones y los sentimientos de cada persona, la forma de vivir, los imaginarios incluso sobre la violencia, el perdón o la reconciliación, entre muchas otras cosas, de las cuales se puede incluir, por ejemplo, la compasión o la felicidad. Bueno, ya para introducir un poco al autor del libro, podemos hablar de que Héctor Abad Facio Lince es un escritor, traductor y periodista nacido en 1958. Hijo de Cecilia Facio Lince y Héctor Abad Gómez. Este último era un destacado médico, profesor universitario y activo defensor de los derechos humanos. En el año 1977, Héctor estudió filosofía en Medellín y medicina en la Universidad Javeriana de Bogotá. En 1978, estudió talleres de poesía y narrativa en México. En 1979, regresó a Medellín y estudió periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana, hasta que en 1981 fue expulsado por escribir un artículo en esa época considerado irreverente en contra del Papa. Un año más tarde, en 1982, viaja a Nueva York, donde estudia inglés, y luego parte para Italia, en donde estudia lenguas y literaturas modernas. Al volver a Colombia en el año 1987, su papá fue asesinado por paramilitares, y de este contexto, o de estas situaciones, que parte su obra titulada El olvido que seremos.
en la cual plasma la vida de su padre hasta el momento en que éste es asesinado. Este aclamado libro es el más famoso que Héctor ha llegado a escribir y, dicho por él mismo, asegura que en Colombia este libro se leyó mucho porque habían muchas víctimas sin voz, es decir, no se habían escrito muchos libros desde el punto de vista de las personas que recibían las balas, haciendo lo correcto y viviendo bien el día a día, las cuales eran masacradas muy injustamente. Bueno, frente a esta obra, asegura que a pesar del éxito conseguido con el libro, él hubiera preferido que su padre estuviera vivo a tener que escribir El olvido que seremos, afirmando también que no quisiera volver a vivir otra tragedia para tener que escribir un buen libro. Cuando volvemos a lo que fue ya el asesinato de su padre, Héctor recibió varias amenazas de muerte, por lo que viajó a España y luego a Italia. Allí tradujo a algunos autores italianos como Umberto Eco, Primo Levi, Natalia Ginzburg, entre otros. Él vuelve a Colombia en 1992 y en 1998 es galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, en la categoría Columna de Opinión, ganándolo por segunda vez en el año 2006. En el 2000, su novela Basura recibió el Premio Casa de América de Narrativa Innovadora. En 2004, su novela Angosta fue premiada en China como la mejor novela extranjera del año. En el año 2006 recibe una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico y vive un año en Berlín. Actualmente, él es columnista y asesor editorial del diario El Espectador. Bueno, metiéndonos un poco en la vida personal de Héctor Abad, podemos ver que él tiene 5 libros favoritos, los cuales son Hope de Joseph Roth, Autobiografía de Bertrand Russell, Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, La poesía del siglo de oro español, en especial, la que más le gustaba a él, era la de Quevedo y Lope de Vega, y por último, Rojo y Negro de Stendhal. Él no tenía un orden establecido para estos libros, por lo que estos 5, digamos que le gustaban, pues, de igual forma, por decirlo así. Bueno, ya como por finalizar el perfil de este autor, podemos decir que entre sus libros más famosos encontramos El olvido que seremos, por supuesto, del año 2006, Basura, del año 2000, Angosta, del año 2003, Fragmentos de amor furtivo, del año 1998, Las formas de la pereza, del año 2007, y su último trabajo, La oculta, del año 2014. Bueno, para explicar la relación de lo religioso con la obra de Héctor Abad, iré repasando muy brevemente, sección por sección, los hechos donde esta se evidencia. ¿Por qué digo sección por sección? Digamos que el libro presenta una serie de capítulos que se va dividiendo en secciones, en total tiene 42 secciones, y cada una le aporta un elemento, 2, 3, incluso 4, de lo religioso a la obra. Entonces es muy interesante analizar este libro, puesto que habla de una tradición colombiana muy arraigada que incluso hoy en día se mantiene vigente, y esto se combina a su vez con la vida política tan dura de esa época. Entonces pasemos al capítulo número 1. La primera sección, evidenciamos lo religioso en un hecho particular, donde podemos darnos cuenta de elementos como la muerte, la prohibición y el mito. Este hecho se basa en una discusión entre la monja, que se quedaba con la familia, y el autor sobre el cielo y el infierno, ya que ésta afirmaba que su padre se iba a ir al infierno porque no iba a misa, mientras que él se iba a ir al cielo porque rezaba todas las noches con ella. Otro hecho marcado era que no se le podía ver el pelo a la monja, pues era pecado mortal, lo cual da cuenta del mito y la prohibición hacia ese objeto divino que era el cabello de ella. Además, se evidencia en el amor tan incondicional de un hijo hacia su padre, el cual solo comparó con el amor a sus propios hijos, solo que de una manera distinta, como dice él. También vemos en el autor el dolor de la muerte, el cual, al igual que el amor, tenía que ver con el imaginario de lo duro que sería el fallecimiento de su padre y sus hijos. Ya entrando en lo que es la sección número 2, podemos relacionar lo religioso con las prohibiciones de nuevo, las cuales se configuran en las reglas de casa impuestas al autor, es decir, lo que podía hacer, por ejemplo, eran cosas como coger las cosas del papá sin pedirle permiso, al igual que la plata. Lo que no podía hacer eran cosas como hurgarse la nariz o comer tierra, al mismo tiempo que no podía pegarle a su hermana menor ni salir sin avisar.
Además, dentro de las reglas también se expone lo que debía hacer, como bañarse todos los días, lavarse las manos antes y los dientes después de comer y mantener las uñas limpias. En la sección número 3 del mismo capítulo vemos que los religiosos se evidencian un rito, el cual tiene que ver con el casamiento por poder. ¿Qué es el casamiento por poder? Un casamiento por poder es un matrimonio en el que una de las personas puede no estar presente en el lugar, fecha y hora de la boda. El caso más común de esto es cuando se tiene una relación a distancia y la pareja se ha decidido unir legalmente sin dejar sus respectivas ciudades o países. La sección número 4 del mismo capítulo también se puede ver la prohibición en la situación de burla de una familia judía, pues don Héctor Abad Gómez no le permitió más a su hijo tirar piedras en la casa y respetar a los Manevich, impidiendo que Héctor hijo siguiera la corriente de cualquier persona que lo intentara convencer, cosa que este autor aplica hasta el día de hoy, pues afirma que no sigue masas de ningún tipo. La sección número 5 no presenta un elemento muy claro de lo religioso, pero se pueden ver imaginarios sobre la vida del papá de Héctor, ya que este tenía convicciones y creencias como la de que el mejor método de educación es la felicidad, y que mientras más avanzada es una especie, más largo es su periodo de niñez y adolescencia. En la última sección de este capítulo podemos ver lo religioso en un mito, en el que había la convicción de que si se le demostraba mucho afecto de padre a su hijo, este último se iba a volver gay, lo cual en esa época era considerado una enfermedad y se puede evidenciar también como una prohibición. Hasta que entendamos que la vida es el más fundamental y elemental de todos los derechos humanos y que la constante violación de este derecho no puede seguir tolerándose impunemente, calladamente, resignadamente. Debemos decir basta, debemos decir no más atropellos a la vida humana, a la integridad de las personas, a su derecho a vivir sin temor, en paz y armonía. Bueno, entrando en materia de lo que es el capítulo Un médico contra el dolor y el fanatismo, nos remitimos a la sección 7, en la cual lo religioso se puede ver en la vida política, en cuanto a la indiferencia de los gobernantes de Medellín frente a la situación de hambruna y mal estado de agua de ese entonces, ocasionando múltiples muertes sin que estos se inmutaran, pues el alcantarillado, por ejemplo, seguía en condiciones muy desagradables. También se puede ver la esperanza de Héctor Gómez de que Medellín tuviera unas condiciones de vida que garantizaran el buen desarrollo de los sectores más vulnerables, motivo principal de su lucha por la comunidad. Ya entrando en lo que es la sección 8, aquí se pueden remarcar los sentimientos de los personajes, en especial aquellos enemigos que generó Héctor, pues el odio hacia él se manifestaba en frases como por ejemplo: yo no respiraré tranquilo hasta no ver colgado a Héctor de un árbol de la Universidad de Antioquia, frase en la cual se puede remarcar cómo la muerte de una persona genera alegría en una sociedad donde no se admiten nuevos pensamientos y si se dan hay que eliminarlos, tal y como quería hacer el Tuerto Jaramillo, director de ese entonces de la Cátedra de Cirugía Cardiovascular, y fue la persona que dijo la frase citada anteriormente. En la sección 9 podemos ver lo religioso en un rito muy particular, el cual se relaciona con la comida, pues cada vez que hacían una comida especial, Cecilia decía que era una receta de palacio, haciendo alusión al lugar donde creció junto a su tío, el cual luego se convirtió en el Palacio Arzobispal, marcando con este título una receta que había sido seguida tradicionalmente y al pie de la letra por generaciones. La sección 10 del mismo capítulo enmarca el mito, en cuanto se creía que la fundadora y superiora del convento hacía milagros. Un ejemplo de esto, ¿cuál? Era que cada vez que la mamá de Héctor Abad le daba jaqueca, la madre Berenice, que era la fundadora y superiora, ponía sus manos sobre la cabeza de ella y recitaba conjuros para nada entendibles, lo cual le quitaba el dolor inmediatamente a doña Cecilia. En otro momento se puede evidenciar el rito, pues cada vez que la hermana de Héctor y él iban al convento, a ella la obligaban a cantar una canción basada en el instante del llamado celestial a la vocación religiosa, aunque esta nunca se convirtió en monja, sino siguió los pasos de su padre como doctora. En la sección 11 se puede evidenciar un imaginario sobre la vida, ya que la madre de Héctor tuvo un pretendiente antes de su esposo, al cual las hermanas le recordaban siempre que tenían una discusión, lo que llevaba al autor a preguntarse si no hubiera nacido, o en otro caso, que si hubiera sido hijo de la otra persona, no sería quien es hoy día, y prácticamente no sería nada, en palabras de él, por supuesto. La sección 12 presenta un mito, el cual se basaba en que Dios premiaría a los bienaventurados pobres en el más allá, por lo que no era urgente perseguir el bienestar en el más acá. Frase que se sigue aplicando hoy en día, pues especialmente Latinoamérica tiene presente al Dios que salva, más no el que ayuda en la prosperidad, que se ajusta más al modelo estadounidense.
También podemos ver el mito, por segunda vez, el cual se dio gracias a la llegada de la Gran Misión, con el objetivo de extender el culto de la Virgen de Fátima por América Latina y recordar a las masas la bondad de la resignación cristiana, o más bien el conformismo popular, como yo lo llamaría. Estos realizaban como primera labor varias semanas de ceremonias, sermones en iglesias, veneración de la estatua traída de España y bendecida por el Papa, reuniones y retiros con los católicos más representativos de cada ciudad, por lo que podemos ver marcadamente los rituales con los que trataban de convencer de nuevo a la sociedad de que la religión imperante y única verdadera era la católica. Y una vez durante la huelga ustedes se quisieron tomar la universidad, sí. Incluso se iban a asignar papeles. Yo no sé a mi papá qué le tocaba o a vos qué te tocaba hacer. En tu casa se planeó la toma de la universidad, una toma pacífica de la universidad, porque lo que pensábamos era esto: había convocada una asamblea general de profesores. Sí. Entonces era asistir a la asamblea general de profesores en el Camilo Torres y luego no retirarnos de la universidad, quedarnos en la universidad. Entonces para eso necesitábamos vituallas, necesitábamos alimento, necesitábamos comunicación con el exterior, y recuerdo que Cecilia cocinó, yo creo que varias ollas de frisoles, porque se consideraba que el movimiento podía durar más de una semana. Ajá, para que ustedes fueran comiendo. Claro, y además eso era como si estuviéramos en un movimiento subversivo de verdad. A cada uno se le asignaban funciones. Yo no recuerdo a Héctor qué le tocaba, debía ser una responsabilidad mayor que la mía, pero a mí me tocaba vigilar la biblioteca para que no ocurriera nada en la biblioteca. Y Héctor, cuando oyó que a mí me habían adjudicado esa función, dijo: no, la función de Carlos es imposible que una persona vaya a vigilar la biblioteca de la universidad. Bueno, aquí entramos en lo que es el capítulo número 3, que se llama Guerras de Religión y Antídoto Ilustrado. Aquí entramos, o vamos a la sección 13, en el cual se puede evidenciar la vida política de la época de juventud de los padres de Héctor, la cual se basaba en la disputa entre godos y liberales, la cual dividió al país, formando una guerra que hoy día sigue dejando sus nefastas consecuencias marcadas. Aquí se puede ver una comparación de las familias de Héctor Abad, pues su madre era de familia conservadora y su padre era sumamente liberal, por lo que se decía que era una alianza entre Montescos y Capuletos. Además, en la misma sección se habla de la teología de la liberación, la cual pretendía romper con prohibiciones tradicionalistas de la iglesia, como el celibato sacerdotal, el no al aborto, el no uso del condón y el impedimento de la ordenación de las mujeres y el matrimonio homosexual. También se ve el rito, pues de la llegada de la Gran Misión, los integrantes de la familia, excepto el padre, hacían procesiones dentro de la casa, con el objetivo de cumplir un mito basado en que donde entraba la Virgen, no penetraba Satanás. Asimismo podemos ver el mito, en el inculcamiento de las historias católicas por parte de la monja a Héctor Abad, el cual describía para él un mundo fantasmal, oscurantista, poblado de presencias ultraterrenas que interceden por nosotros ante Dios, y territorios amenos o terribles del más allá. La sección número 14 se puede apreciar el tema de las prohibiciones aplicadas al ámbito sexual, pues en la familia de Héctor se tenía la tradición de que cuando todos los niños se bañaban, las hijas podían mostrar su cuerpo naturalmente, considerando que eran más obviamente, mientras que el hijo, quien era el único varón, debía ducharse con los calzoncillos puestos, pues el miembro masculino era un objeto raro para las mujeres de la familia. Sección número 15. Aquí podemos ver el mito y la creencia religiosa, la cual era asociada a muchos elementos y eventos de la vida cotidiana. Esto se evidencia a través de una situación en la que el rector del colegio al que pretendía entrar Héctor le explica a este último y a su mamá que tiene 3 archivadores. El primero, al que denominaba el cielo, era donde estaban los estudiantes que entraban directamente al colegio. Al segundo lo llamó el purgatorio, que es donde pusieron a Héctor, y se basaba en hacer un análisis de su vida con el objetivo de conocer si era apto o no para ingresar a la institución. Por último se encontraba el archivador al que le decía el infierno, pues ponía allí a los estudiantes que no tenían ni la más mínima posibilidad de ingresar a ese colegio. Otro elemento de lo religioso que podemos evidenciar gira por el lado de las emociones de los personajes, más específicamente de doña Cecilia, pues en la misma entrevista con el rector
Al ver la humillación y menosprecio de parte de este, le expresó muy enojada al padre que los pusiera en el infierno, pues ella no está dispuesta a que Héctor estudiara en ese claustro educativo. La sección 16 de este capítulo se manifiesta los imaginarios sobre la vida, esta vez desde el punto de vista de la opinión, ya que el padre del autor tenía discusiones frecuentes con el tío del mismo a causa de la religión y más específicamente de la concepción que tenía cada uno del mal. También podemos ver la prohibición tradicionalista, configurada en el padre de Héctor Abad, pues trataba de que su hijo se criara como no creyente, ya que para él la religión había sido motivo de múltiples represiones y culpabilidades divinas que lo atormentaban y no lo dejaban desarrollarse en pleno. Además, aquí mismo podemos darnos cuenta de otro imaginario de la vida, y es el último, digamos que de este capítulo, el cual se asocia a las creencias que se inculcan desde pequeños, las cuales moldean una realidad sobre el mundo específico. Para explicarlo mejor, podemos ver que el autor nos expone un punto de vista en el que si se adquiere en la infancia tanto el pensamiento metafísico como el agnóstico o ateo, es muy complicado que cuando se sea adulto se llegue a cambiar de posición. Nunca, ni cuando cambié 4 veces de carrera, ni cuando me expulsaron de la universidad por escribir contra el Papa, ni cuando estuve desempleado y tenía ya una hija que mantener, ni cuando me fui a vivir con mi primera mujer sin casarme. Nunca oí censuras ni reclamos de su parte, siempre la más tolerante y abierta aceptación de mi vida y de mi independencia. Y creo que así fue también con todas mis hermanas. Nunca un censor, nunca un crítico o un inquisidor. Viajes a Oriente. Bueno, este capítulo solamente tiene 3 secciones, la sección 17, 18 y 19. Entonces, pues repasemos la 17 de una vez. En la 17 lo religioso lo podemos tener en cuenta en primera instancia desde la vida política, pues el Papa Héctor Abad tuvo que soportar la persecución tanto de conservadores como de izquierdistas. Los primeros lo acusaban de ser un izquierdista nocivo para los alumnos, peligroso para la sociedad y demasiado librepensador en materia religiosa. Los segundos lanzaban más que todo burlas y críticas hacia él, ya que lo veían como un burgués tibio e incorregible, pues no estaba de acuerdo con la lucha armada. A su vez podemos ver la prohibición, también fundamentada y relacionada con la persecución al señor Héctor Gómez, pues el decano de ese entonces le advirtió que si quería seguir dictando cátedra no podía seguir haciendo labores sociales, que para ellos era clara señal de incitación y levantamiento de las masas, por lo que tenía que escoger entre las dos, pero no podía hacer estas al mismo tiempo. En la sección 18 vemos el rito, cuando se hacía la ceremonia del rosario, en la cual asistían muchas mujeres que tenían algún parentesco con la abuela de Héctor y que era presidida por un padre, quien era el tío del autor, todos los días de la semana y más específicamente cuando caía la tarde. Igualmente nos podemos dar cuenta del mito en una situación muy particular, donde la niñera más tradicional de la familia tuvo que ser operada de cataratas y por un mal movimiento quedó ciega de un ojo y con una visión muy limitada del otro, a lo que no tuvo más remedio que rezar y rezar, pues ella aseguraba que esas eran cosas que Dios nos mandaba para probarnos o para hacernos pagar aquí en la tierra. Algunos tormentos o algunos de los tormentos del purgatorio tan necesarios para limpiar el alma antes de ser merecedora del cielo. Bueno, el mito también lo podemos ver en la misma sección del lado de la devoción que se le tenía a Dios en cada casa de Antioquia, la cual le parecía a Héctor Abad una pérdida de tiempo, pues el Ser Supremo lo único que hacía era descargarle a estas familias, como él dice, sus rayos de ira, representados en miseria, muertes absurdas, dolores y enfermedades incurables. Bueno, la última sección, la sección 19, tiene de nuevo el rito, pero esta vez en la forma en que se rezaba en esa época, pues siempre rezaban el Ave María en latín, ya que era una forma de conservar los valores más tradicionales inculcados por sus ancestros. Esta sección no es muy larga, es más o menos de unas 2 o 3 páginas, entonces no tiene elementos de lo religioso más que el que acabo de exponer. Bueno, entramos a este capítulo que es como, se podría decir que como un preludio de muchas o múltiples tragedias que le van a pasar a la familia Abad Gómez. Entonces, pues en la sección 20 podemos evidenciar los imaginarios sobre la vida en la pareja que conformaban Héctor Abad Gómez y Cecilia Fanciolince, pues tenían algunas concepciones distintas de cómo, o como que él era agnóstico y ella mística,
Él odiaba el dinero y a la pobreza, él era materialista en lo ultraterreno, es decir, lo que está más allá de la vida terrenal, y en lo terreno espiritual, mientras ella dejaba lo espiritual para el más allá y en lo terrenal iba por los bienes materiales junto con otras cosas que los hacían tan distintos. Sin embargo, compartían la ética humana que tanto los identificaba y que los atraía a pesar de sus diferencias en pensamiento. También podemos evidenciar el mito, ya que doña Cecilia tenía una forma de religiosidad particular, en la que no creía fervientemente en los santos tradicionales como San Pedro, Santo Tomás, San Francisco de Asís, etc., sino más bien ella le rezaba las almas de aquellos que fueron parte de su familia, a quienes santificaba sin que tuviera alguna autorización por la iglesia a pesar de ser tan devota de esta. En esta sección a su vez nos damos cuenta de lo religioso visto desde la generosidad de Héctor Abad Gómez, pues su hijo la compara con la de algunos misioneros cristianos, afirmando que esta parecía no tener límites, exceptuando en los momentos en que él tenía que tocar el dolor con sus propias manos, pues digamos que padecimiento sí lo trataba de evitar. Entrando a la sección 21, a pesar de ser un segmento muy corto, que constaba menos de una página y media, podemos rescatar los sentimientos y emociones asociados al temperamento de Héctor Abad Gómez, pues se afirma que él podía llegar del trabajo de dos formas, de mal genio o de buen genio. Al llegar de buen genio, reía mucho y era muy cariñoso, demostrándolo con besos, piropos y abrazos muy largos. Cuando él llegaba de mal genio, nunca se descargaba con nadie de la familia, sino se encerraba en su estudio a leer hasta que esa furia se le pasara y volviera a ser ese padre amoroso que todos conocían. La sección 22, citando otra vez a Héctor Abad Gómez, podemos ver cómo el salvar a otras personas se volvió forma o parte de su forma de vivir, transformado en una pasión irrefrenable en la que velaba por mejorar las condiciones básicas de salud e higiene de los sectores más vulnerables, donde incluía elementos indispensables como agua potable, ración de proteínas, un techo para la lluvia del sol, entre otras cosas. La forma de vivir de la familia también es un elemento de lo religioso, pues se tenía como tradición que las mujeres fueran las valientes, las prácticas, las capaces de todo, las que siempre mostraban interés y felicidad frente a cualquier obstáculo, mientras que los hombres se conocían como los mimados, los incapaces y hasta inútiles para la vida real y los inconvenientes de la vida diaria. Haciendo paréntesis, recordemos que los únicos hombres de la casa eran Héctor Abad Gómez y su hijo Héctor Abad Faciolince. Bueno, ya lo que es la sección 23, mostramos el sentimiento de culpa de Héctor Abad Gómez en relación a la experiencia que le hizo vivir a su hijo respecto a conocer un muerto, lo cual hizo que este último no pudiera dormir por varias noches, ya que tenía pesadillas donde veía huesos rotos, carne desgarrada y la imagen de la mujer desnuda, quien era la primera persona muerta que Héctor Abad Faciolince había visto en su vida. La sección 24 no vemos un elemento en lo religioso explícito, es que únicamente cuenta cuando su padre le regalaba a él y a su hermano un libro del cual Héctor se arrepentiría después de escoger, pues trata las reglas del deporte y no lo entendió ni le gustó. Entonces pasemos a la sección 25, en el cual se puede ver la prohibición, pues un tío le pidió a Héctor Gómez que le ayudara con su hijo, ya que este practicaba la masturbación, algo que en la época, e incluso ahorita está mal visto, se podría decir que culturalmente prohibido, especialmente si lo orientamos hacia el lado de la religión, pues se supone que es algo impuro, por decirlo así. Sin embargo, Héctor Abad Gómez no pensaba lo mismo y sabía que era una práctica normal, por lo que le dijo a su sobrino que lo siguiera haciendo tranquilo, pero que no se dejara ver de su papá ni dejara rastro de ningún tipo. Otra prohibición evidenciada, y más del lado de lo denominado inmoral por la iglesia, es el uso del condón, el cual fue un tema que un miembro del Opus Dei expuso en la universidad donde trabajaba don Héctor, afirmando que la medicina era aliada de la inmoralidad humana, ya que pretendía que se pudiera hacer impunemente lo no permitido por la iglesia. Una última prohibición se remite más a lo que es la atracción que el autor afirmaba sentir por objetos no permitidos, como la mujer del prójimo, las mujeres menores que él o incluso las novias de sus amigos, pues moralmente era y es muy mal visto desear este tipo de objetos y más si es con fines meramente carnales. Bueno, ya al saber su nombre, la muerte de Marta, podemos inferir que es un capítulo, digamos que lleno de dolor, pero a la vez es un capítulo muy bonito, es un capítulo donde se relata mucho, digamos que la felicidad, la nostalgia, cómo se pasa la tristeza, cómo se ve
la vida desde una perspectiva donde se sufre o del recuerdo. Entonces, pues sin decir nada más, pasemos a la sección 26, en la cual el inicio del capítulo pone el mito en evidencia. Cuando a modo de crítica hacia Dios, el autor afirma que este, en el que creían sus ancestros, descargó el rayo de su ira sobre su familia, la cual era muy feliz, y debido a esto, según Héctor Abad Faciolince, ocasionó la envidia del cielo. Seguido a esto, y haciendo alusión aún al mito, Héctor dice que las tragedias les parecen algo enviado desde afuera, como una venganza o un castigo decretado por potencias malignas, a causa de oscuras culpas, o por dioses justicieros, o incluso ángeles que ejecutan sentencias, lo cual pone evidencia en lo más tradicional en las familias colombianas, donde el castigo divino se acepta con resignación e irónicamente dicen que es un mal necesario para aceptar la salvación. En la sección 27 volvemos a ver lo prohibido, en un personaje no muy común, de nombre Eva, de quien se afirma que tiene los mejores modales de la casa, lo que le ha costado esta educación, y en palabras del autor, es una contención a causa de un exceso de examen de conciencia y por miedo a una culpa oscura e incierta únicamente comparada con el pecado original. Esto a ella no la deja vivir plenamente, ya que ve maldades y falta de honradez en sí misma donde incluso no las hay. Entrando a lo que es la sección 28, vemos lo religioso desde una cita, es decir, citando lo que dice Héctor Abad Faciolince en relación a la muerte de su hermana Marta. En un tono muy irónico y con tintes de rencor, este autor afirma lo siguiente: eso era lo que nos enviaban mi Dios y la Santísima Virgen, después del rosario de Aurora, después de los innumerables rosarios en la casa de mi abuelita, un rosario de cáncer, eso, una sucesión de perlas mortales engarzadas a flor de piel. Eso se merecía esta niña feliz e inocente por los pecados cometidos por mi papá o por mí o por mi mamá, o por ella o por mis abuelos y tatarabuelos o por quién sabe quién. Aquí hablaba de Marta, vale decir. Otro hecho relacionado con el mito y o el rito se remite a un episodio ocurrido antes de que muriera Marta, donde esta última afirmaba haberse quedado ciega, a lo que la mamá, muy desesperada, se arrodilló en la sala y le pidió un milagro a Santa Lucía, el cual consistía en que aunque se llevara a Marta, no se la llevara ciega. Y fue dicho y hecho, prácticamente. Al día siguiente Marta volvió a ver, pero irónicamente murió el día de Santa Lucía, hecho que doña Cecilia afirma nunca olvidará. En medio de la muerte de Marta a causa de cáncer y que dejó tan destruida la familia, podemos ver en la sección 28 también el mito y el rito en dos frases dichas por el autor. La primera, que habla del mito, dicta que hay un dios malo o un demonio que nos envía un castigo bajo la forma de un cuerpo extraño, algo que invade el cuerpo y lo destruye. Seguido a esto, y refiriéndonos al rito, el autor continúa diciendo que se le ofrecen sacrificios a esa deidad, se le hacen promesas, como dejar el cigarrillo, subir de rodillas a Monserrate aquí en Bogotá, ir cada 8 días a misa, etc. Siguiendo con las promesas, se le recitan plegarias e incluso, como dice el autor, se exhiben muestras de humillación en medio de las peticiones. En la última sección de este capítulo, la sección 29, el mito es traído de nuevo cuando Marta tenía como dicho que los hombres que estaban recién peluqueados traían mala suerte, emparejado con el hecho de que el día de la muerte de Marta, el novio carnal de esta se había mutilado hace pocas horas del fallecimiento. Hay otro momento en el que después de la muerte de Marta, todos lloraban desconsolados, y Héctor afirma que al día de hoy no han parado de llorar, y en palabras de él, y haciendo alusión a los imaginarios sobre la vida, afirma que esta, después de casos como la muerte de su hermana, no es otra cosa que una absurda tragedia sin sentido para lo que no vale ningún consuelo. El 25 de agosto de 1987, en horas de la mañana, fue asesinado el abogado y presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, Luis Felipe Vélez. Ese mismo día, en horas de la tarde, cuando acudían a su velorio, fueron asesinados los médicos Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancourt. Alegres, vigorosos y valientes para derrotar a la muerte. Muchas gracias. Ese triple homicidio es la prueba contundente de que en Antioquia se estaba adelantando un exterminio en contra de los defensores de derechos humanos.
Desde el 3 de agosto de ese año, profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia fueron blanco de los ataques paramilitares. En un año y con más de 20 muertes, fue borrada toda una generación de intelectuales liberales y de izquierda. Los crímenes de Abad Gómez y Luis Fernando Vélez fueron declarados crímenes de lesa humanidad, por lo que el caso no prescribirá. Recientemente se incluyeron en la investigación las declaraciones de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien aseguró que esos asesinatos fueron ordenados por el propio Carlos Castaño. Hoy, 28 años después de estos asesinatos, como la mayoría de los cometidos en esa época en contra de defensores de derechos humanos, siguen en la impunidad. Yo me imagino que, conociendo el título del capítulo, 2 entierros, y lo que hemos transcurrido de historia y lo que se sabe o lo que ustedes pueden saber sobre el olvido que seremos, digamos que podemos inferir un poco de qué se va a tratar este capítulo. Entonces entremos a la sección 30. Aquí vamos a lo que fue el funeral de Marta, y podemos ver el mito en el discurso del obispo de Santa Rosa de Osos, quien despidió a la hermana del autor con inmensa felicidad, pues su alma, según él, acaba de llegar al reino de los cielos, y Marta se uniría a los ángeles y a los santos para cantar con ellos las glorias al Señor. Luego podemos ver la concepción de muerte que tenía el señor Héctor Abad Gómez, pues en una carta de agradecimiento dirigida a los médicos y familiares que estuvieron siempre en la enfermedad de su hija, decía lo siguiente: no es la muerte la que se lleva a los que amamos, al contrario, los guarda y los fija en su juventud adorable. No es la muerte la que disuelve el amor, es la vida la que disuelve el amor. Según lo dicho, podemos inferir que nosotros mismos somos los encargados de cierta forma de que el amor permanezca, esté o no esté físicamente la persona a la que amamos. Pues mientras esté en nuestros corazones, aplazaremos un poco ese olvido por el cual todos pasaremos en algún momento. La sección 31 vuelve a tocar la prohibición, gracias, o no sé si mejor decir por culpa del entonces cardenal López Trujillo, que no quería permitir la misa de difuntos para Héctor Abad Gómez. Aquí ya tocamos la muerte del señor Héctor Abad Gómez, sin contar la historia. Pues este afirmaba que el ya fallecido nunca había ido a misa, y que además se había declarado ateo y comunista en público, por lo que no tenía sentido hacerle una ceremonia a una persona con esas características. Seguido a esto, su hijo Héctor Abad Faciolín señala su indignación si no le llegasen a practicar la ceremonia a su padre, la cual de hecho sí se hizo. Pero para él, el entierro religioso no es para el muerto, sino para sus parientes. ¿Y cómo le iban a quitar ese ritual a una viuda que quería mediante este ritual aliviar un poco su sufrimiento, manteniendo la esperanza de una nueva vida? Vemos en esta misa también una mezcla de mito y rito, pues en un segmento el autor afirma que se creía que una misa cantada era exceso de tributo hacia el muerto, y el párroco señalaba que don Héctor no se la merecía. A lo que de nuevo desobedecieron, y el coro de la iglesia, junto con varios músicos, comenzaron a tocar y cantar sin que nada los pudiera detener. Otra combinación que se puede notar en lo religioso y en la ceremonia de fallecimiento de Héctor Abad Gómez es el mito y el imaginario sobre la esperanza, pues su esposa y sus hijas tuvieron ese consuelo, que les da un alivio respecto a la creencia de una justicia sobrenatural restablecida en otro mundo, basado en una recompensa por las buenas obras y un posible reencuentro en otra vida. Entrando ya a lo que es el capítulo 8, que es Años de Lucha, podemos ver de una vez la sección 32, en la cual nos podemos dar cuenta de lo religioso mediante la compasión, pues el autor la define como la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de imaginarse lo que sentiríamos en caso de estar padeciendo una situación parecida. Su padre fue una persona muy compasiva, y un ejemplo de esto fue cuando decidió apoyar a una madre después de que su hijo desapareció y él la ayudó, pues era consciente de que la desaparición en alguno de sus hijos lo podía afectar enormemente y le crearía incertidumbre, miedo y una esperanza vana, por lo que hizo lo posible para ayudar a doña Fabiola, una madre de quien nadie antes se había compadecido. Podemos ver también en el padre Héctor un imaginario sobre la muerte, ya que cuando se encontraba en medio de diversos rumores
de que lo iban a matar, y ante los reclamos incluso de su familia de que se exponía mucho, este médico respondía: si me mataran por lo que hago, ¿no sería una muerte hermosa? Lo que denota que a pesar de esas situaciones tan difíciles, este gran hombre siempre estuvo firme en su convicción y sabía que debía seguir en su lucha hasta el día que la muerte tocara su puerta. Bueno, adentrados en la sección 33, vemos que el mito entra a jugar un papel importante de nuevo. Pues una vez que Héctor Abad Faciolín se atropelló a doña Betsabé, una señora muy devota y de edad, la vida de esta señora, digamos que cambió de un momento a otro, debido a que luego del accidente, y en compensación, doña Cecilia, la mamá de Héctor, empleó a los hijos de esta mujer, por lo que ella, en palabras textuales, afirmaba que el Señor le mandó ese choque, pues ella estaba en misa pidiéndole a Dios que le diera trabajo a sus hijos, pero antes ella tenía que pagar por sus culpas. Las pagó y ahora por orden celestial sus hijos habían logrado tener trabajo, lo cual pues obviamente era una bendición para ella y un milagro divino, como lo podía concebir. La sección 34 no marca un elemento de lo religioso, pero sí puedo decir que se trata de la estancia de Héctor Abad Gómez y su hijo en México, la cual le sirvió a este último para saber que el rumbo de su vida era ser escritor, mientras que su padre allí lo que trabajó como consejero cultural de la Embajada de México. Bueno, entrando ya en lo que es el capítulo Derecho y Humano, les puedo decir que es un capítulo el cual puede marcar de una forma muy buena lo que es el hilo de la historia y el contexto de la historia. Y es un contexto en el cual todos los colombianos, digamos que de cierta forma conocemos. Entonces, pues pasemos a la sección 35. Pues esta no habla mucho de lo que quiero, de lo que para mí es muy fundamental de este capítulo, pero más adelante sí lo vamos a ver. Aunque no, mentira, sí es parte de esta sección, de la sección 35, lo que iba a decir. Pero el primer elemento de lo religioso no tanto. Entonces podemos decir que vemos la prohibición, es decir, cuando Héctor Abad Gómez cumplió 60 años, a él no le fue permitido enseñar más en la universidad donde trabajaba. Pues le informaron que debía hacer los trámites para su jubilación inmediata. Prácticamente lo echaron por la puerta de atrás de la universidad. Y esto para financiar 3 maestros jóvenes y mediocres, como señala su hijo en el libro. De aquí nos remitimos a algo que definitivamente marcó la época. Y era la vida política y la violencia que el Estado, de forma directa e indirecta, protagonizó, utilizando intermediarios para camuflar sus atrocidades contra la supuesta amenaza del comunismo. Según esto, y por decir algunos nombres expuestos en el libro, yo puedo afirmar que el ejército, ayudado por escuadrones de asesinos privados y los paramilitares, apoyados incluso por la policía en ocasiones, estaban exterminando a los opositores de izquierda con la consigna de que tenían que salvar al país de la amenaza inminente del comunismo. Y pues siguiendo esta línea de la vida política fueron cayendo muchos líderes, llegando así Héctor Abad Gómez, quien padeció o fue víctima mejor de las peores enfermedades que un país puede padecer: el conflicto armado entre los distintos grupos políticos, la delincuencia, el terrorismo e incluso las peleas entre mafiosos y narcos. Recordando la lucha de Héctor Abad Gómez y con palabras de desánimo por lo idiota que puede llegar a ser este país, se pueden traer a colación las cartas de este gran defensor de los derechos humanos, en las que señalaba con nombres precisos a los mismísimos escuadrones de la muerte, cartas que impunemente recibieron la indiferencia del Estado, la incomprensión o ignorancia mejor de los periodistas y los señalamientos de varios columnistas que lo trataban de ser un aliado de los grupos subversivos. Siguiendo en esta sección, e incluso en lo religioso, visto desde la vida política, podemos ver cómo este maestro de universidad pedía un cambio urgente en las prioridades del Estado, al menos igualando las oportunidades para todos los ciudadanos, y junto con esto proveyendo algo tan básico como condiciones de subsistencia digna. Si esto no se daba, afirmaba él, durante mucho tiempo Colombia habría de sufrir violencia, delincuencia, surgimiento de bandas armadas e incluso de nuevos grupos guerrilleros. Irónicamente, y algo así como un Nostradamus contemporáneo,
Esto lamentablemente nunca cambió y la profecía de don Héctor se hizo realidad, siendo Colombia actualmente cuna de muchas bandas criminales o Bakerim y de casos de asesinato más impunes que resuelto. En la sección 36 podemos ver también la vida política, solo que un poco más brevemente y en dos momentos. El primero, cuando Héctor Abad Gómez sabía y estaba convencido de que en Colombia la lucha armada no era el camino, sino más bien las reformas radicales eran la solución para transformar el país, pues él no justificaba el uso de la violencia como medio para llegar a algún objetivo específico. El segundo, y en línea continua con el primero, era el uso del método de Gandhi, por encima del empuñamiento de un fusil, pues este defensor de los derechos humanos no era capaz ni siquiera de apoyar a quienes usaban un arma para justificar su causa, sino más bien iba por la vía de la resistencia pacífica, incluso hasta sacrificando la propia vida por estos ideales de paz. Bueno, ya entramos a lo que es el capítulo Abrir los cajones, con la sección 37. Aquí se toca un elemento que antes vagamente yo había propuesto con relación a lo religioso, y es el imaginario sobre el perdón, visto desde el autor del libro. Héctor Abad Faciolince afirma que al escribir El olvido que seremos, abrió el camino hacia el perdón y el olvido. Pues para él contar lo que pasó era la única forma de sanar sus heridas, no habían más formas. A su vez se encuentra inmerso lo prohibido, en relación a aquellas cosas que todo ser humano guarda para sí mismo, pues pueden parecer vergonzosas o incluso objeto de rechazo de la misma sociedad, la cual las podrían considerar odiosas o sucias, aunque para quien las mantiene en intimidad no lo sea, coartando así la libertad completa, aunque esta definitivamente es imposible, si ponemos los pies en la tierra, así como lo hizo Freud en El malestar de la cultura. El 25 de agosto por la noche sucedió el hecho que más dolor me ha dado desde que estoy vivo. Mataron a mi padre, mataron a mi papá. Lo mataron por motivos políticos. ¿Quién? No se sabe. Y quizá no se sabrá nunca con exactitud. Cuando hablo pienso mucho en Héctor. Digo, ay, no está aquí. Hubiera podido estar. Se ha perdido tantas cosas. En la casa vivían 10 mujeres, un niño y un señor. El niño, yo, amaba al Señor, su Padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios. No me ha gustado nunca la violencia, yo soy médico, quiero la vida, quiero la salud y por lo tanto los derechos humanos que son a la libertad, a la justicia y a la paz. Este, por ejemplo, decía Héctor Abad III, porque tú vales por 2. Creo que el único motivo por el que he sido capaz de seguir escribiendo todos estos años es porque sé que mi papá hubiera gozado más que nadie al leer todas estas páginas mías que no alcanzó a leer. Es una de las paradojas más tristes de mi vida. Casi todo lo que he escrito, lo he escrito para alguien que no puede leerme. Y esto no es otra cosa que la carta a una sombra. ¿Cómo se viene la muerte? Este capítulo, que empieza con la sección 38, justamente lo podemos abarcar desde los imaginarios sobre la muerte, a través de don Héctor Abad Gómez, de quien se podría decir, y en palabras de su hijo, que estaba preparado para morir, pues estaba satisfecho con su vida e incluso estaba dispuesto a sacrificarse de ser necesario. Sin embargo, siempre abominaba la muerte violenta, lo cual resulta siendo una ironía dolorosa y muy inaceptable. Él mismo afirmó en una reflexión que escribió que la muerte incluso se había vuelto deseable para él, pues estaba convencido de que había vivido plenamente, intensamente y suficientemente. En la sección 39 podemos rescatar el tema de la esperanza, pero esta vez visto desde la desesperanza, resumiendo todo en una frase que hoy en día tiene más fuerza que nunca. Para contextualizar muy brevemente, el día que mataron al presidente del sindicato de maestros, Héctor Abad Gómez quería escuchar la noticia de esa muerte, pero lo único que daban eran noticias deportivas, a lo que enojado dijo: la ciudad se desbarata, pero aquí no hablan sino de fútbol, lo cual era causante de rabia y tristeza para él, pero sobre todo de desesperanza. La sección 40 traemos el mito de nuevo. Cuando en una discusión entre Mariluz y el autor, ella afirma que la vida recompensaba a los buenos y que si no le hacían mal a nadie,
y si eran buenas personas, ¿cómo no les iba a ir bien? A lo que Héctor, furioso, le contestó que mirara lo que le había pasado a su papá por portarse bien con todos. Pero el mito viene en la primera frase, donde se llega a creer que si uno hace el bien, será recompensado con la misma moneda. Pero pues el mundo está tan lleno de gente mala y corrompida, que esa recompensa es una ilusión solamente comparada con la libertad que busca el hombre en el malestar en la cultura de Freud de nuevo. Otro elemento es el imaginario sobre la vida, basado en la felicidad. Pues Héctor Abad Gómez tenía claro que esta únicamente se alcanzaba en periodos muy cortos y muy pocas veces, por lo que su objetivo no era este, sino brindarle bienestar a todos sus hijos, la cual según él era una palabra más adecuada o por lo menos más alcanzable que la misma felicidad. Se remite también al tema de los sentimientos y emociones de la familia después de la muerte de don Héctor, pues ellos tienen claro que el amor a la vida le gana al deseo de muerte de los asesinos de su padre, ya que el primero es mucho más fuerte y terminará triunfando, a pesar de que la herida siga ahí. En esta sección, que básicamente es una, que es la 41, cabe citar a un personaje antagonista del libro, el cual personalmente aborrezco en todos los sentidos de la palabra, pero que ayuda a explicar en una situación particular lo religioso visto desde los imaginarios de la muerte y el mito mezclados. Hablo de Carlos Castaño Gil, quien aseguraba que había tenido que anularle el cerebro a quienes él consideraba subversivos, cosa de la que jamás se arrepentiría, como él mismo afirmó, al mismo tiempo que tuvo el descaro de decir que Dios lo había iluminado para acabar con la guerra, lo cual viene siendo el mito en este caso. Ya para finalizar lo que es, los capítulos y el libro, entramos al olvido, con la sección 42, que habla de las reflexiones del autor sobre nuestro destino y los imaginarios de la muerte. Específicamente afirma que todos estamos condenados al polvo y al olvido, sobreviviendo por unos años en la memoria de otros, pero siendo conscientes de que ese recuerdo tenderá a desaparecer junto con lo que fuimos o hicimos en el mundo terrenal. El único alivio y descanso que ofrece la gran tragedia de morir, según Héctor Abad Faciolince, es el no sufrir más en relación al dolor y a la muerte de las personas que uno más ama, así como esta familia tradicional paisa tuvo que vivirlo, pero que ya queda en la memoria de cada uno de ellos, y a su vez plasmado en esta gran obra que nos enseña que definitivamente se puede soñar con un mundo mejor, y que es necesario conocer la historia para no estar condenados a repetirla. Aquí, hoy. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y del término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los ritos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Es simplemente de hacer una protesta pública y llamar la atención sobre los numerosos desaparecidos en Colombia. Un mundo que estimule la creatividad y aprecie la belleza, que privilegie la memoria, que favorezca el conocimiento, que estimule la salud afectiva, que proteja y promueva a las minorías, que respete la diversidad humana en el ámbito de lo individual y que garantice la convivencia humana en el ámbito de lo social.
Bueno, ya que el video se extendió un poco más de lo esperado, entonces voy a hacer una pequeña reflexión sobre lo que son los aportes para mi vida como profesional, como estudiante y como ciudadano. Entonces puedo decir que esta obra me enseña lo que es el respeto por la palabra o por la libre expresión de cada uno. Cada uno tenemos pensamientos distintos y podemos ver cómo el irrespeto o la vulneración de este derecho ha provocado en Colombia una, no sé si llamarlo una hecatombe de los valores humanos, una deshumanización en la que se prefiere tener la razón a respetar la vida de una persona. Y fue lo que le pasó a Héctor Abad Gómez, por expresar sus puntos de vista y por querer mejorar la calidad de vida de unos cuantos y no hacerle caso a otros, pues resultó asesinado como muchos líderes lastimosamente de este país. Yo me ponía a pensar, yo decía, yo como ciudadano, pues, pucha, quisiera ser un activista de los derechos humanos, pero es Colombia, es decir, es un país en el que te matan sin que haya justicia, impunidad. Entonces uno se alimenta ese miedo y uno dice, listo, yo quisiera luchar por esto, pero entonces uno quiere primero su vida. Y ya lo que uno puede hacer como ciudadano, aportar, son cosas muy simples, respetar a la gente, eh, la opinión, respetar cada punto de vista de las personas, saber que uno no siempre tiene la razón y valorar lo que los demás dicen, incluso para alimentar nuestras propias percepciones de algo. Entonces cada persona uno le aporta algo y si Héctor Abad Gómez o si la gente le hubiera hecho caso a Héctor Abad Gómez, más que todo el gobierno, ahí sí podemos decirlo, eh, el país posiblemente sería otro. El país ahorita todavía tiene bandas criminales, delincuencia, masacres. Hace poco en un documental o en un programa yo veía que un delincuente colombiano decía que ellos se le ríen en la cara al policía. Y es por eso, porque aquí la justicia está tan degradada que es muy complicado como cambiar la sociedad, además que la mentalidad del colombiano tampoco lo permite. Es decir, es una mentalidad mediocre, es una mentalidad en la que se piensa en el mismo, pero incluso de una manera insana. ¿Por qué? Porque ya lo que es la comunidad ya no importa. Y lo podemos ver en cosas muy básicas, como rayar los espacios públicos, incluso monumentos, museos. Bogotá está en está como en una, no quiero redundar en hecatombe, pero tiene un déficit de cultura, más lo puedo decir más así. Entonces, si cada uno como ciudadano no aportamos nuestro grano de arena, ¿qué es aportar nuestro grano de arena? Cosas muy simples. No botar un papel a la calle, no colarse en el Transmilenio, respetar el espacio del otro, no imponer nada. eh, sí, son esas cosas que como ciudadanos nos ayudan y pueden hacer crecer como sociedad. Pensar en el otro, esa es la clave y eso nos decía Héctor Abad Gómez. Pensemos en el otro, porque al mismo tiempo que nosotros tenemos, porque por ejemplo, él era una persona, se podría decir que muy bien acomodada, él pensaba mucho en las poblaciones vulnerables de Medellín y quedaba desconcertado de cómo los niños, se hacía una comparación entre los niños de altos y bajos recursos y la diferencia aquí era muy grande. Entonces él decía, esto no puede ser. ¿Y por qué se daba? La mal alcantarillado, la indiferencia del gobierno, la corrupción. Entonces, todo eso hace que una sociedad decrezca. Y Colombia tiene todo para ser un gran país y para ser un país de primer mundo. Solamente que el gobierno, la gente y la cultura colombiana no lo han permitido. Ya entrando en lo que es un aporte para mi vida profesional y como estudiante, también lo puedo meter desde el lado de la libre expresión. Es decir,
Usualmente en lo que son las universidades y en lo que son los espacios académicos e incluso profesionales, se ven muchos roces de ideologías. Entonces, ¿por qué no aceptamos cada uno la palabra del otro? La interiorizamos. ¿Por qué no tragamos, es decir, no debemos tragar entero? Debemos también exponer nuestro punto de vista respetando el del otro y alimentando nuestros puntos de vista para que así lleguemos a una verdad como no absoluta, porque la verdad absoluta no existe, pero una verdad muy acomodada en la que miramos todos los diferentes puntos de vista. ¿Por qué se da la radicalización o por qué se dan los conflictos entre, por ejemplo, partidos políticos? Porque si yo me centro en esto, yo no estoy escuchando esto y la gente lo sigue. Por ejemplo, si yo sigo al alcalde, al exalcalde de la Bogotá Humana, me quedo en él y no mire lo que hay aquí. Si me quedo aquí en el Bogotá para todos, no mire lo que hay aquí. ¿Por qué no juntamos más bien todos los dos puntos de vista? Es un ejemplo. Y armamos como, lo interiorizamos y vemos lo bueno y armamos una sociedad en la que crezca la gente, es decir, se crezca como persona, una sociedad humanizante, donde cada uno no va por lo que trabaja o por buscar el sobrevivir, sino por mejorar la sociedad, mejorar la calidad de vida, que la calidad de vida en Colombia lastimosamente no es buena, o sea, no podemos tapar el sol con una mano. Uno tiene miedo a toda hora de que lo atraquen, uno tiene miedo de que lo maten incluso, uno tiene miedo de que sus hermanos, sus papás estén bien, no poder salir por la noche porque es un peligro. Entonces eso la ciudad nos lo enseña y nosotros crecemos con un miedo que por ejemplo uno va a otros países como, yo no sé, Estados Unidos y se da cuenta de que no, de que estamos muy atrasados en esa materia que yo estaba hablando anteriormente. Entonces, pues sí, como reflexión, lo que yo puedo decir es respetar la palabra del otro, hacer valer el derecho a la libre expresión, luchar por un país, luchar por Colombia. Yo sigo creyendo que el país puede mejorar. El problema es que la gente también tiene que ser consciente de que debe mejorar. Y pues la gente aquí es muy conformista, la gente es muy mediocre. Para qué lo vamos a negar? La gente aquí no se preocupa por nada. La gente aquí prefiere tener un televisor plasma para ver un partido de la Selección Colombia que tener una casa con estufa, agua y condiciones buenas. Entonces, prioridades. ¿Dónde están las prioridades? Entonces, al mismo tiempo que la corrupción tiene acabado este país, también opino que la gente también puede aportar para que esto mejore y cómo de salir adelante. Yo no critico al Dios de los pobres, que es el Dios que dice que bienaventurados los pobres y que van a y que no se preocupen en tierra, porque en el cielo hay una gratitud. ¿Por qué no de una vez en la tierra luchamos por algo? ¿Por qué no nos concientizamos sobre algo? ¿Por qué tenemos que esperar a llegar al paraíso para ser felices, que es el fin último del hombre, como dicen? ¿Por qué no luchamos por el país? ¿Por qué nos quedamos en el conformismo? ¿Por qué tenemos que esperar a que llegue un líder y nos ponga un plato de comida para que votemos por él, pero deje destruida la ciudad? No, yo sé que Colombia puede cambiar y el cambio lo empezamos haciendo nosotros, como estudiantes, como profesionales y como ciudadanos, en especial como esta tercera. ¿Por qué? Porque el ser colombiano implica muchas cosas, es una cultura muy bonita, es decir, las tradiciones colombianas son muy bonitas, es muy religioso, es el país más alegre, que yo no creo eso, pero es el país más alegre, de los más alegres del mundo, supuestamente, y lastimosamente pues sí, se ve empañado por las vulneraciones, es decir, por ejemplo, un ejemplo que puedo dar es el tema de los homosexuales. Se respeta que en un país tan tradicionalista como Colombia, pues el derecho, la religión
sobrepase lo que esperan las otras personas. Pero cuando una persona que es fielmente religiosa se ha puesto a escuchar a un representante de los LGBTI, pues muy rara vez. Y ya se creen convicciones, por ejemplo, el tema de los manuales de convivencia que se decía que se iban a convertir en gays solo por enseñar educación sexual sobre esto. No dice, pues no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la gente se cierra, y es lo que yo hablo ahorita de los partidos políticos. La gente se cierra en un punto y no se abre, no se expande, y ese es el mal de Colombia. La gente no quiere prosperar, la gente no quiere ir más allá, la gente ya se cierra en una idea y así vive por mucho tiempo. ¿Sí? Y pues ¿cómo nosotros podemos transmitir esto? A través de nuestros hijos. Si nosotros no logramos ese cambio, por lo menos enseñarles a ellos, aportarles a ellos para que luchen por su país, para que lastimosamente no se tengan que ir del país, porque aquí las condiciones no son buenas. ¿Sí? Si nos fijamos, los mejores profesionales están afuera del país. ¿Por qué? Porque no hay futuro en Colombia, porque hay miedo de que pase algo malo. Entonces, lo último que me queda por decir es que hay que respetar y hay que ver que todos somos uno y somos un país y debemos estar unidos. Y que las cosas pueden cambiar, que uno no debe conformarse. Nada, nada, el conformismo es malo. El conformismo nos enseña a que, el conformismo nos enseña, bueno, no, el conformismo nos enseña más, es como una resignación cristiana, pero no cristiana. Es decir, como que ya lo que tengo ya dejémoslo así y ya olvidémonos de mejorar las condiciones, porque como esto es lo que Dios provee, pues no hay prosperidad, no hay cambio, los corruptos siguen haciendo lo que se les da la gana, la gente aquí no se mueve, la gente aquí prefiere ver a Colombia que saber cómo va una reforma. Entonces, pues sí, son cambios muy pequeños que podemos como ciudadanos interiorizar y aplicar y que pueden hacer de Colombia mejor. Yo tengo todavía fe. Y a mí me gustaría mucho, por ejemplo, ser activista de los derechos humanos, pero pues la vida va primero. Y uno como ciudadano aporta muy pocos, o uno puede aportar su granito de arena. Entonces, nada, muchísimas gracias por ver el video, profesor Inam, pues. Y perdón porque se extendió un poco, se extendió mucho. Pero sí, esta obra es muy completa y me pareció espectacular la obra. Entonces, un saludo y un abrazo. Y pues si se sube este video a YouTube, pues un saludo a todos. Gracias.